En 1945, el profesor Mosquito guardó bajo el brazo su título de profesor y se fue a la Ciudad de México a trabajar en la profesión que siempre le gustó, el periodismo. No obstante, en sus libros y crónicas siempre se mostró como todo un maestro. Alfonso Sánchez García nació el 15 de enero de 1927 en Calimaya, Estado de México. En 1930 se traslada junto con su familia a vivir a la ciudad de Toluca. En 1940 ingresa a la Normal de Profesores, donde comienza su interés por las letras y se inicia en el periodismo estudiantil. En este tiempo es también instructor honorario de alfabetización y catedrático de literatura en la Escuela Tierra y Libertad. En 1945 se titula de profesor, pero decide emprender la carrera de periodista en la Ciudad de México, de la mano de las empresas editoriales de su primo Roberto Serna, con quien colabora como reportero de espectáculos y comienza a hacer sus primeras crónicas bajo el seudónimo del profesor Mosquito. Cuento un poco la historia en el prólogo a la tercera edición de Toluca del Chorizo, ya que en 1945 mi padre se fue a trabajar a la Ciudad de México con su primo Roberto Serna en sus empresas periodísticas. Y bueno, pues todos sabían que era profesor de educación primaria, pero él regresaba los fines de semana a Toluca y compraba mosquitos para llevarles los lunes a sus amigos de las redacciones. De ahí algún muchacho maloso vinculó los dos términos, profesor y mosquito, y decía, ahí viene el profesor Mosquito. A partir de ahí mi padre adoptó ese seudónimo para firmar todas sus crónicas y sus libros. En 1954 regresa a Toluca, donde continúa su labor periodística y docente. Entre 1957 y 1969 se desempeña como subdirector de Educación Audiovisual de la Dirección de Educación Pública Estatal, de la cual funda su boletín, y subdirector del Instituto de Capacitación Magisterial del Estado de México, donde imparte las cátedras de Historia de México, Geografía y Civismo. En la recién creada Universidad Autónoma del Estado de México, elabora el programa e imparte la materia de Historia del Estado de México para la escuela preparatoria. Es nombrado jefe del Colegio de Catedráticos de Historia e imparte técnica periodística en la Escuela de Ciencias Políticas y Periodismo. Recuerdo que mi padre contaba que algún día conoció a un gringo que sabía mucho más de historia de México que él y que muchos mexicanos. Entonces, pues de vergüenza se puso a estudiar historia. Al final terminó aprendiendo mucho más, pero además se dedicó a hacer antologías para que estudiaran los alumnos, y se dedicó también a hacer programas de estudio como este de historia del siglo XX de 1966, o su clásica Historia del Estado de México, que es la primera que aborda la historia de nuestra entidad, pero ya en su actual territorio. En 1969, el gobernador Carlos Jan González lo nombra subdirector de Prensa y Relaciones Públicas, cargo en el que dura 12 años hasta el final del periodo del gobernador Jorge Jiménez Cantú en 1981. Entre 1983 y 1987 se desempeña como subdirector de Patrimonio Cultural, y al crearse el Instituto Mexiquense de Cultura en 1987, es nombrado coordinador del mismo. A mediados de los 70 comienza a escribir su Crónica de Toluca en el periódico El Noticiero. A partir de ese momento, escribe crónicas para varios medios locales. Este es uno de los motivos por los que en 1981 es nombrado cronista de Toluca por el ayuntamiento, cargo que ocupa hasta su muerte el 25 de mayo de 1997. En este periodo escribe 2 monografías en 1984 y 1997. Esta segunda es completada por su hijo Alfonso Sánchez Arteche, ya que fallece durante el proceso. Por su trabajo periodístico, en 1979 recibe la presea bienal de la Confederación de Profesionales del Estado de México. En 1986 recibe de manos del presidente Miguel de la Madrid el Premio Nacional de Crónica Bernal Díaz del Castillo, del Club de Periodistas, y en 1995 recibe la presea Estado de México José María Cos. Entre sus crónicas, además de la de Toluca, destacan también las series Del Taco Propio y Ajeno, Sexo y Publicidad, y los famosos Espulgues, en los cuales ironizaba sobre la vida y declaraciones de personajes relevantes. Cuando vuelvo a leer sus libros, sus crónicas,
pues muchos de esos relatos los recuerdo como los contaba a la hora de la comida o en cualquier momento familiar. Así que pienso que a pesar de haber sido el hijo menor, pues la verdad no me perdí de mucho, porque todo ello, pues yo lo escuché directamente de su boca, ¿no? Él me presentaba como su último suspiro, ¿no? Porque bueno, ya me tuvo un poco grandecito. Y yo creo que su estilo de escritura ameno e inconfundible radicaba sobre todo en ese lenguaje coloquial, en ese lenguaje popular, incluso hasta familiar, como si las personas o las cosas que contaba siempre las hubiera tenido cerca o las hubiera vivido, pero sobre todo radicaba también su estilo en la ironía fina que manejaba y que por eso le gustaba a muchas personas. Entre sus libros más conocidos están Uso y abuso del vocabulario prohibido, Toluca del Toloache, Toluca del Chorizo, Clara y Toribio, relato por el que gana el concurso La historia que soñé de Editorial Diana, San Juan Chiquito, un barrio de Toluca, Primer centenario de normalismo en el Estado de México, El círculo rojinegro, Vuelo de ángeles o demonios, Parvada de Prometeos, Cosmovitral de Toluca, Los trabajos de la memoria, Anecdotario zoólatra y botanista e Historia de gente y animales. De manera póstuma, sus hijos Alfonso, Miguel y Rodolfo editaron El plumaje del mosco, páginas autobiográficas. Por su parte, su hijo Rodrigo preparó 3 libros antológicos de su crónica en la serie Toluca y la pluma del profesor Mosquito. En 1998, el Ayuntamiento de Toluca develó su busto frente a la Biblioteca José María Heredia, el cual fue robado de su pedestal 2 décadas después. A 25 años de su fallecimiento, muchos toluqueños recuerdan al profesor Mosquito como el cronista y periodista que platicó las penas y glorias de nuestra ciudad capital, a partir de su inconfundible y ameno estilo que aún perdura en nuestra memoria.